Buenos días. El día de hoy nos encontramos aprendiendo juntos en casa y vamos a trabajar el curso de Historia del Perú. Vamos a entrar a la tercera, perdón, estamos trabajando en el tercer bimestre, la unidad número 6, ¿ya? Entonces, la sesión del día es sesión número 1, en la cual vamos a seguir con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero la segunda fase, quiere decir donde ya gobierna Francisco Morales Bermúdez. Acá vamos a ver al personaje, ¿no? Francisco, nuestro expresidente, Francisco Morales Bermúdez. Una breve biografía: nació en Lima en el año 1921, fue político y militar, presidente de la República desde 1975 hasta 1980, estudió en Lima, ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, fue ministro de Finanzas. Luego del golpe de Estado de 1968, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado, fue nombrado jefe del Estado Mayor, cargo que ejerció desde 1969 hasta 1974. También fue presidente del Consejo de Ministros y etcétera, ¿no? Muchas cosas muy importantes de este presidente. Vamos a ver que los antecedentes del golpe de Estado que él le dio a Juan Velasco Alvarado. Entonces entró en crisis de hegemonía y antecedentes al golpe de Estado. Vamos a ver los antecedentes que, debido a las reformas y a la huida del capital extranjero, el gobierno emprendió una política de endeudamiento externo, lo que elevó la deuda nacional en 10 veces su valor. También por la burocratización del Estado y el desentendimiento, ¿no? Hizo que apareciera un descontento social y un aumento al rechazo del autoritarismo, que se vio manifestado en diversas protestas nacionales. ¿Y cuáles fueron esas etapas de la crisis? Fueron las pugnas y procesamiento de la crisis, fue el agudo enfrentamiento en el interior del gobierno, que en ese tiempo trataba de tapar la movilización social y de ocultar la crisis económica. Luego tenemos desvío y el golpe, la cual en la cresta de la crisis provocaron que lo que Lima se convirtiera el día 5 de febrero de 1975 en la más violenta revuelta social y pérdida del control de todos los años de gobierno. Miren esos hechos que ocurrieron. Entonces, fue el golpe militar realizado por el entonces primer ministro peruano, Francisco Morales Bermúdez, contra el presidente Juan Velasco Alvarado en el año 1975. Ya con esta acción, ¿no? O este golpe de Estado, se inicia la segunda fase de este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver que se da el tacnazo. El 5 de febrero del año de 1975, un miércoles, se producen saqueos, incendios agravados con una huelga policial, lo que generó más de 100 muertos, heridos, ¿no? Y la huelga policial y el vandalismo civil fueron sofocados por las fuerzas militares. Y el 28 de agosto de 1975 se dio la ceremonia del homenaje a la mujer tacneña previa a la posesión de la bandera. Se realizaba en la Plaza del Alto de Lima con la presencia del entonces premier Francisco Morales Bermúdez y los jefes de las regiones militares, y sin la concurrencia del presidente Juan Velasco Alvarado, quien se encontraba en Lima. El 29 de agosto de 1975, el golpe fue una sublevación militar realizada en la ciudad de Tacna el viernes 29 de agosto, un día después del aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, ¿verdad? Y fue apoyada por muchos integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú, así como la población en general. En lo político, Francisco Morales Bermúdez realiza la jornada de paros nacionales y toques de queda, también la represión masiva, convoca elecciones para la Asamblea Constituyente, la cual
el grupo Acción Popular no se presentó y ganó el APRA, ¿no? Representado por Víctor Raúl Ayade de la Torre. Convoca elecciones presidenciales de 1980 y sale elegido Fernando Belaúnde Terry. En lo económico, hemos visto en Juan Velasco Alvarado el Plan Inca. En este caso, el gobierno de Morales Bermúdez se desarrolló el Plan Tupac Amaru. En reemplazo, ¿no? Ahí vemos el Plan Inca y ratificando las reformas de la etapa anterior. Dicho plan de gobierno señalaba el restablecimiento posterior de la democracia. Luego tenemos el planteamiento de la nueva estructura económica del país y aplicó las recetas del FMI. Se da una crisis económica, por lo cual la moneda se devaluó y el alza del costo de vida se dispara. Por ello, aplica los paquetazos económicos, devalúa la moneda y congela los sueldos. Devaluar quiere decir que la moneda perdió su valor, ¿no? Quizás si valía mucho, ya disminuía ese valor. Luego tenemos cambios en las carteras de despacho del Estado. Paro de bancarios. Toques de queda para el gobierno. Apareciendo el accionar de movimientos sindicales, la CGTP, ¿no? Y el 14 de julio apareció en los medios sindicales y políticos un documento mimeográfico suscrito por numerosas organizaciones sindicales y cuya mayoría pertenecía a la clase obrera organizada. Formalmente, con dicho documento se convocaba al paro nacional. También es considerada por las ciencias sociales como la acción sindical más importante en el Perú, desde la lucha por las 8 horas. Entonces esto fue el paro nacional del 19 de julio del año de 1977. Fue un hito decisivo en el desarrollo del movimiento obrero peruano actual y de las clases populares del país. La CGTP organizaba esta huelga general de 48 horas, sin pensar en el éxito que sería. Todos los sindicatos se levantaron en pie para protestar contra el gobierno de Bermúdez y su política de paquetazos económicos. También a esta huelga nacional se le unieron los estudiantes universitarios, maestros, bancarios y moradores de pueblos jóvenes. Luego vamos a ver que convoca una asamblea constituyente en el año de 1978 y a las elecciones en 1980. En el Perú, luego de 10 años de gobierno militar, se convocó a la población para elegir una asamblea constituyente que daría una nueva carta magna. Esta convocatoria se dio en el año de 1977, ¿no? A finales. Y vamos a ver que el Ejecutivo también informó que se había convocado a dicho proceso electoral al considerarse que era necesario institucionalizar las transformaciones estructurales, así como para definir la estructura del Estado. En función del volumen de votos obtenidos, el ganador fue Víctor Raúl Ayade de la Torre. La Constitución fue aprobada el 12 de julio de 1979 y hasta el hecho de moribundo de Ayade de la Torre se le llevó para autografiar o para la autógrafa de ley, ¿no? Tuvo muchas innovaciones como el derecho a votar a los analfabetos y otros. Luego se convoca a elecciones, en la cual participaron 15 agrupaciones políticas y salió elegido, ¿no? Y saldría elegido el mismo personaje que fue depuesto por estos mismos militares en 1968, Fernando Belaúnde Terry. ¿Pero qué fue el Plan Tupac Amaru? Fue un intento llevado a cabo por el presidente de acabar con la crisis económica. Se demostraron las reformas implantadas por la primera etapa de gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, modificando la comunidad industrial. Proponía 3 cosas: la convocatoria a una asamblea constituyente,
la rectificación de las reformas y el planeamiento de nueva estructura económica del país. El Plan Cóndor también tenemos, que fue llamado una Operación Cóndor, fue un plan secreto de coordinación entre los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, y Bolivia y la CIA. Su objetivo, el intercambio de información y colaboración en el seguimiento y muchas veces asesinatos de personas consideradas subversivas y opositoras. En el año 2008, el Perú formó parte del Plan Cóndor. Salió a la luz pública la posibilidad de que el gobierno militar de General Francisco Morales Bermúdez haya participado en el Plan Cóndor, pero un ex canciller de Bermúdez lo desmintió. Luego vamos a ver que hacia una política de movilización social, dentro de la cual la Revolución Peruana concibe la participación popular como un proyecto revolucionario. Las preguntas son: ¿quién dio el golpe de Estado contra Velasco? Fue Morales Bermúdez. ¿Cuál fue la región donde se realizó el golpe de Estado contra Velasco? Tacna. ¿Qué plan político reemplazó al Plan Inca? ¿Recuerdan? El Plan Tupac Amaru. ¿Y cuál es el partido que no participó? Fue Acción Popular, ¿no? Luego tienen que unir, de acuerdo, ¿no?, a lo que es el Plan Tupac Amaru, Morales Bermúdez, la Asamblea Constituyente la gana Víctor Raúl Laya de la Torre, la Constitución, dentro de la cual se dan los votos a los analfabetos, y el paro de la CGTP en el año 1977, y el Plan Inca fue dado por Velasco Alvarado. Luego van a completar, ¿no?, lo siguiente: ¿quién ganó las elecciones? Belaúnde Terry, de 1980. ¿Qué institución organizó el paro? La CGTP. Fue quien destituyó al general Velasco Morales Bermúdez, y fue el presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Laya de la Torre. ¿Sabías que el primer atentado del Sendero Luminoso en Chuschi, Ayacucho, fue para quemar las ánforas de las elecciones de 1980? Luego tienen una lectura, ¿no?, pequeña, donde van a leer y van a responder a estas dos preguntas. Eso sería todo. Muchas gracias.